Y en este bloque vamos a hablar de un tema que a medida que van pasando los días va teniendo trascendencia y va apareciendo en los medios, que tiene que ver con lo que es la hormonización en los adolescentes trans. Sobre el tema vamos a hablar con el doctor Ariel Villanueva, que es asesor de la Asociación Civil que los nuclea. Ariel, buen día, gracias por venir. Bueno, contanos a mucha gente que a lo mejor no lo sabe cómo es esta situación que se ha presentado especialmente con los adolescentes que son menores de edad. O sea, a los adultos o que cumplen más de 18 no es el problema, sino de los 18 para abajo. Sí, desde febrero de este año está vigente el decreto de necesidad de urgencia 62 de este año, que prohíbe la continuidad y la realización de tratamientos de hormonización o de adecuación de género, lo que incluye inclusive intervenciones quirúrgicas para menores de 18 años. Así de simple es el decreto, fundado en el interés superior del niño, precisamente donde nosotros consideramos se está lesionando. Creemos que claramente hoy hay un atropello y hay realmente un daño muy grave y un riesgo muy grave para estas adolescencias que venían, algo que yo quiero aclarar también y para la audiencia, porque a veces es un tema que se habla mucho, pero tal vez no del conocimiento técnico-científico, en el cual yo simplemente lo que me toca es la parte legal. Acá hay todo un criterio y una mirada de salud integral, es decir, que tenemos médicos, psicólogos, psiquiatras, que van acompañando una mirada respetuosa de lo que son las identidades, es decir, no solamente se trata de una ley, que creo que una ley de avanzada la que tiene la Argentina, y que la ley no se deroga, eso por eso me parece también interesante, la ley sigue vigente. Claro, porque esto fue un DNU. Esto es un DNU de la Presidencia de la Nación. Perdón, pero un DNU sobre una ley que existe. Por lo tanto, a ver, ¿cómo a futuro eso se va regulando? Y ahí estamos en una discusión, en primer término, la urgencia que hoy nos lleva, bueno, en el caso acá de la provincia de Entre Ríos, junto con el doctor Ruffini, hemos presentado los primeros amparos. La urgencia que nos lleva a presentar amparos puntualmente es por 3 situaciones en las cuales los tratamientos se han visto interrumpidos, sin ningún criterio médico ni científico. Entonces, eso nos lleva hoy en esta herramienta de la urgencia y la inmediatez del amparo, pero lo que está claramente para discutir es la constitucionalidad la inconstitucionalidad de este DNU. Creemos que va a ser insostenible, no solamente por una cuestión precisamente dañina y nociva para la adolescencia. Como lo planteaba vos en el inicio de la nota, yo también lo dije, la sociedad habla mucho de esta temática, pero tal vez se desconoce. Y también creo que tenemos que recurrir a quienes conocen, haber estudiado y saben cómo acompañar a estos sujetos, a estas identidades. Te pregunto porque no lo sé, las obras sociales, por ejemplo, ¿qué rol cumplen en esto? Porque estamos hablando de medicación, de hormonas, de cosas que además son muy caras, supongo, porque muchas tienen su origen en el extranjero y como toda medicación con origen extranjero se cotiza por dólar, entonces todo esto es muy costoso. Sí, llamativamente los casos donde se han efectivizado los primeros incumplimientos son en obras sociales sindicales. Por lo tanto, también a veces este prejuicio que existe del Estado no tiene que hacerse cargo del pago de este tipo de tratamiento. En este caso no está en discusión, más allá que de lo personal y profesional considero que en los casos donde las personas no tienen los recursos tendrá que el Estado acompañarlo en este tipo de tratamiento, sin poder poner en riesgo cualquier otro tipo de cobertura de las obligaciones del Estado. Pero en este caso se tratan de obras sociales que venían ya de hace un tiempo cubriendo estos tratamientos y que desde la implementación del DNU automáticamente cesan con la cobertura. Inclusive me reservo siempre todavía el dato de qué obras sociales, pero en una de las contestaciones formales que no hacen, no solamente manifiestan de que no van a continuar el tratamiento por la vigencia del DNU, sino algo bastante llamativo de lo negativo, se referencian al paciente con el nombre que ya había sido modificado por el registro del DNI. Es un adolescente y esta obra social venía identificándolo con el nombre en el cual ya se había inclusive rectificado el DNI y casualmente ahora en la contestación vuelve a traer un nombre que no solamente ya no es legal, sino que es realmente ofensivo. Lo traigo aparejado porque el DNU en relación a lo que es el DNI no modifica nada. Digo, estas cuestiones que no se miden, estamos hablando de adolescentes, entonces vuelvo a insistir. Claro, a ver, cuando hablamos de adolescente y desde el punto de vista legal, Ariel, estamos hablando de un joven que no es adulto,
Tendría que ser 18 años. Adolescente es de 11 a 17. Desde el punto de vista legal, ¿qué se considera adolescente? Sí, entre los 11 y 12 años hasta y adolescente hasta los 18 años, pero tengamos en cuenta que otro punto que conoce el DNU, lo que fue la modificación del Código Civil, donde a partir de los 16 años ya se reconoce una autonomía de los adolescentes para poder decidir, por ejemplo, en este tipo de intervenciones. Y esto se está desconociendo. Para algunos, o no sé si el DNU lo contempla, esto es, o sea, ¿hace hincapié que esto debe resolverlo un adulto? El DNU directamente lo prohíbe. O sea que no le da la posibilidad a los adolescentes de iniciar estos tratamientos donde biológicamente y voy a insistir, de una mirada de salud integral, las recomendaciones son el inicio de estos tratamientos que, esto obviamente sería interesante que puedan invitar a profesionales de la salud, pero son tratamientos que no tienen ninguna contraindicación. También desmitificar esta cuestión de que, y si se arrepienten, acá hay todo un equipo que acompaña de salud integral, precisamente para que si hay cuestiones todavía de no una definición clara, digamos, ese equipo vaya acompañando y que no se tomen decisiones apresuradas. De hecho, en la mayoría de los casos eso no pasa. Yo creo que esta noticia, primero, hoy le está trayendo, en primer término, un gran malestar a los pacientes, a estos adolescentes, pero también lo que están sufriendo mucho son las familias, que tienen que acompañar en el no entender por qué un tratamiento que por lo general no se inicia a los 13, 14, 15 años. Se inicia de la primera infancia, donde estos niños muchas veces tuvieron que hablar con su familia y explicar una situación que socialmente tal vez no se entendía por la familia. ¿Esto vulnera el derecho de los niños? Nosotros consideramos que claramente este DNU, en el argumento que busca defenderlo y protegerlo, está vulnerando, porque precisamente le está imposibilitando acceder a un tratamiento, muchas veces inclusive con algunos daños irreversibles en lo que significa de lo biológico y lo físico, en el momento y en la edad donde más sano es para identidades disidentes. Si no, realmente lo que tenemos que estamos pensando es un retroceso en lo que es el respeto a las identidades. Ariel, ¿cuánto dura ese proceso de cambio? Yo sé que en ningún caso debe ser igual a otro, pero aproximadamente, ¿cuántos meses, años, ese cambio hormonal, médico, desarrollo, operación? Son años. Yo creo que puntualmente, por una cuestión hasta de respeto, no es mi información, pero primero, como te decía, de lo que es la cuestión actitudinal, arranca desde la infancia o la adolescencia temprana, y después durante toda la adolescencia hasta llegar a la adultez, es un acompañamiento, y voy a insistir, de un equipo que esté formado y con perspectiva. No perspectiva de lo ideológico, sino de lo científico. ¿Ha habido recursos presentados ante la justicia aquí en Entre Ríos, vos como asesor legal de esta situación? Sí, puntualmente, de hecho a nosotros la alerta se nos presenta por un equipo interdisciplinario que se dedica a esto, y hasta el momento tenemos 3 amparos presentados, voy a insistir, son 3 amparos en los cuales se le ha cortado y se le ha imposibilitado continuar con tratamiento, es decir, no iniciar, sino continuar con tratamiento de obras sociales sindicales. ¿Cualquier obra social, el de las prepagas, esto lo contempla? Es obligación, es una obligación legal, o sea, la cobertura. Hay una ley nacional que dice, bueno, usted puede cambiar tal cosa. No, y están obligados a la cobertura total del tratamiento. Por tanto obras sociales, sindicales, prepagas y también los efectores públicos. Así como usted presentó, porque representa la parte legal, estos amparos, ¿ha habido otros amparos de otros temas que también a través de DNU en nuestro país se han suspendido cosas, hechos o actividades? Le quiero decir que, a ver, el amparo, hay muchos amparos por lo que uno ve y lee como periodista también, que abarca distintas situaciones y contextos de la sociedad y de la vida. Sí, de hecho los amparos de salud son lo que tal vez generan una mayor preocupación, una mayor angustia también en el ciudadano. Eso tenemos que entender, que acá no solamente se trata de la negativa, sino de la angustia que generan en estos casos donde nosotros también primero vamos a la vía que corresponde, que es la judicial, y confiamos, si bien no podemos tener una garantía, porque obviamente no puede haber una garantía porque eso lo tienen que definir los juzgados, pero sí confiamos en la mirada de los jueces y confiamos en la mirada de los defensores. Que esta urgencia de definir lo antes posible, porque realmente si no se continúa con el tratamiento, seguramente sí vamos a estar en situaciones
no solamente física, sino también de riesgo psicológico. Se habla mucho de salud mental últimamente, se habla mucho de salud mental de adolescentes, y en estas situaciones parece que gratuitamente se dice, bueno, se cortó un tratamiento y no pasa nada. No, pasa mucho para las familias y para el adolescente o la adolescente. Bien contaba el doctor Ariel Villanueva, todos hemos visto la serie Adolescentes y esto también se está desarrollando en la edad de la adolescencia. Por lo tanto, creo que es un momento cumbre y muy difícil para los jóvenes, y ojalá que esto pueda llegar a buen puerto, o al menos una solución con los amparos, ¿no? Y yo creo que esta serie adolescente bueno, que es importada, pero que no hay límite geográfico. Pero se adapta a cualquier tipo de sociedad. A cualquier tipo de sociedad, y en realidad creo que lo que también refleja es la necesidad de tratar a los niños y adolescentes como sujeto de derecho. Es algo que ya la Argentina hace décadas viene, por lo menos lo que es materia legislativa, reconociéndolo. Ya dejaron de ser objeto de lo que sus padres pretendían o querían hacer con sus vidas, sino que son sujetos de derecho, que en primer lugar hay que tener el derecho de que sean oídos. Y después respetar, obviamente en la medida que nada sea dañino para su desarrollo, pero obviamente respetar su voluntad. Doctor Ariel Villanueva, gracias por venir. Gracias a ustedes por el tiempo. Hacemos una muy breve pausa, ya venimos con más temas y previo al pase con Mediodía de Noticias.